Decíamos que los puntos críticos dentro de mi propuesta, yo los clasifico en dos modelos. En la naturaleza 1, en lo que son aquellos puntos en donde se indefine la función, y los puntos 2, y aquí viene la parte importante, que la primera derivada se haga cero. Que la primera derivada se haga cero. O sea que para cuando yo quiera saber los puntos críticos de una función, voy a derivar y voy a igualar a cero para establecer algún punto crítico que pueda tener. Puede suceder que una función no tenga puntos críticos. Así que no se asuste. Una función puede tener como no puede tener puntos críticos. Ya. Eso va a depender de la ecuación que yo tenga que resolver en el momento que determine la primera derivada. Segundo, el intervalo de crecimiento. Los intervalos de crecimiento vamos a tener los crecientes y los decrecientes. Los crecientes son aquellos cuando y aquí viene lo importante, la primera derivada sea mayor estricto que cero. O sea que voy a tener que estudiar el signo de la primera derivada. ¿Y por qué? Porque si nos acordamos, la primera derivada, ¿qué es lo que era? La pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, yo conociendo esta primera derivada, puedo establecer si es positiva, cero o negativa. Si es positiva, entonces vamos a estar en una gráfica de una función creciente. Puede ser dentro de un intervalo también, no necesariamente todas, sería absolutamente creciente, pero en este instante, conociendo eso, voy a saber en qué etapa de la gráfica la función va en aumento. ¿Ya? ¿Listo? Listo. ¿Me cambio? Ya. Decreciente. La función decreciente es cuando va cayendo, o sea, tiene esta estructura. La función va cayendo. ¿Cómo voy a saber yo? Porque en cierta parte, en algún intervalo del dominio de la función, la primera derivada es negativa. Y a lo mejor aquí sale un poco el concepto del punto crítico, porque si la derivada es cero, es horizontal, puesto que no tiene pendiente. Por lo tanto, tengo esos tres estados para una función. Así que para cuando yo quiera graficar una cúbica, por ejemplo, voy a tener que saber cuándo crece, o sea, cuándo la primera derivada es mayor que cero, cuándo es menor que cero y cuándo es cero. ¿Ya? Entonces, el saber el signo de la primera derivada va a ser algo importante. Cuando uno tenga una función la cual tiene estos estados que decrece, crece, decrece, tiene esos estados, vamos a tener algunos elementos importantes, lo que se van a llamar los máximos y o mínimos relativos. Estos máximos o mínimos relativos tienen un criterio para yo poderlo encontrar. Y se dice que va a ser un mínimo, si la primera derivada es cero, y ahora la segunda derivada evaluada en el punto es mayor que cero. Así que aquí vamos a sufrir un rato porque vamos a tener que buscar la segunda derivada de la función. Más aún, si tiene un argumento, por lo tanto vamos a tener que recordarlo al regla de la cadena. Que sufrimos, parece la vez pasada, o por ahí sufrimos, con la regla de la cadena. Y el valor en donde se va a encontrar el punto mínimo es la función evaluada en el punto. Aquí hay que tener harto cuidado, puesto que de repente va a suceder y usted va a preguntar, profe, ¿sabe que me confundí? ¿En dónde evaluar? Aquí vamos a tener que evaluar en la primera derivada, en la segunda derivada y en la función sin derivar, para poder establecer cuál es el lugar más bajo que alcanza, que en la imagen debería estar aquí abajo. Aquí debería estar mi f de x sub 0. Perdón, en la primera, en la segunda y la... En la función, sin derivar. En la función original.
Pero punto no va a depender en un rango. Sí, sí, por ejemplo aquí, Porque, por ejemplo, ahí se ve que desde un punto hasta abajo, pero en el 2 ya se está yendo más para abajo. por eso es relativo. Por eso la palabra relativo. Por ejemplo, si tú tienes una parábola, tiene un punto mínimo absoluto, porque es el más pequeño entre todos. Por eso yo solamente miro un sector. Y como bien dijiste tú, acá hay otro elemento que podría ser más pequeño. Así que yo me corro un poquito y puedo yo encontrar un mínimo. Pero el criterio me va a decir si es que existe o no. Por ejemplo, para acá, este va a ir disminuyendo, pero nunca más va a volver a crecer. Por lo tanto, ya no hay un mínimo. Hay un mínimo absoluto. ¿Ya? Ya. Entonces, este criterio me va a ayudar a determinar ese valorcito. Vámonos al máximo ahora. Máximo. Máximo relativo también. También vamos a tener primera derivada igual 0. Ese es mi punto crítico. Para que algo sea máximo o mínimo, tiene que ser punto crítico. Si no es punto crítico, no es nada. Segunda derivada menor que 0. Y para saber dónde lo ubico dentro de la gráfica, la función evaluada en el punto. Y así voy a saber qué tan arriba va a estar. Por ejemplo, en esta curva tengo un máximo relativo, aquí hay otro máximo relativo. Pero significa que yo aquí voy a tener otro momento donde la primera derivada es 0. Pero eso me lo tiene que arrojar los puntos críticos. Una función puede no tener máximo y mínimo, puede tener 1, 2 o infinito. Por ejemplo, me imagino que en este instante ustedes ya están pensando en una curva que tenga infinitos máximos, infinitos mínimos. Una onda. Una onda. Las ondas tienen máximos, o sea, montones de máximos, montones de mínimos. Que vendría siendo la amplitud o el pico, como quieras llamar. Ya. Pero el punto crítico es el que me va a declarar cuántos tiene. Cuando yo calcule el punto crítico, voy a decir, mire, tiene un candidato, 2 candidatos, 3 candidatos, lo que sea. Por ejemplo, una recta dentro de un intervalo tiene un máximo mínimo, no tiene nada más. Porque es una recta. Ahora, si yo la veo así al infinito, no tiene. Porque no le tomé un tramo. Ya, ok. Ahí hay un ejemplo de una función que podría suceder que usted tenga. Esta función tiene un mínimo, un máximo y un mínimo relativo. Va a depender de la posición. No sé, no quiero ser generoso. ¿Ustedes han visto curvas de esa naturaleza? ¿O alguna función que le otorgue esa curva? ¿O no? ¿Nunca? ¿Cómo es así? ¿No? Porque yo me imagino que usted reconoce a la recta, a una función lineal y a una función cuadrática, que es una parábola, ¿cierto? A una exponencial, a una raíz, a un valor absoluto. A una cúbica podría ser como una S, que son los modelos que yo presenté el primer día de clase. Pero no me imagino si usted haya enfrentado uno de estos tipos de gráficos. No lo sé. No, ese otro modelo. No, esta es una así, wow, seca. Y a esto deberíamos nosotros llegar a graficar a pulso. A pulso, ¿ah? Y ahí te voy a mostrar. Ya. Sigamos. Ya. Viene un concepto de las concavidades. Cóncavo y convexo. Una función es convexa, o sea, abre hacia arriba, carita feliz le llaman algunos, carita feliz, siempre y cuando la segunda derivada sea mayor que 0. O sea, vamos a tener que saber el signo de la segunda derivada. Si es que yo no conozco cuál es el signo de la segunda, no voy a poder establecer este concepto de concavidad. Y
Después viene el cóncava, que es hacia abajo, donde la segunda derivada es menor que 0. Ya. Y por lo tanto aquí tengo una figura en la cual tenemos mínimos, máximo y concavidades. ¿Ya? Ahora, va a existir algo que se llama el punto de inflexión. Y el punto de inflexión es un punto en donde hay cambio de concavidad. Punto de inflexión, en donde hay cambio de concavidad. ¿Cómo lo voy a saber yo? Porque la segunda derivada es 0. Y ahora la tercera, abuelita, la tercera derivada, distinto de 0. Y ahí voy a establecer si es que existe un punto de inflexión. Es la unión entre la parte cóncava y la parte convexa. ¿Qué es ese? ¿Y dónde voy a evaluar? En la función para saber dónde se ubica. Si yo me devuelvo a la foto anterior, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay un punto azulito. Ahí. No sé si alcanza a ver allá la galería. ¿Sí? Ya. Ahí está el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión. Porque a este lado estaba convexa, aquí estaba cóncava y convexa. Ahí hubo una unión entre las dos cosas. Ya. Por lo tanto, con esas cosas, nosotros podemos llegar a establecer la gráfica de una función. Con esos elementos. Ahora, adicional a eso, esto es como el regalo de la Coca-Cola que a uno le dan. ¿Ya? Las famosas asíntotas. Las asíntotas son líneas imaginarias, la cual la curva se acerca a ella en el infinito, pero no la toca. Se acerca a ella, pero no la toca. Esa es una asíntota, ¿ya? Y vamos a tener asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. En este instante en la imagen tenemos las verticales. ¿Dónde se van a ubicar las verticales? En los puntos críticos de naturaleza 1, en donde se indefinen. Aquí hay una línea azul, azul se ve azul, ¿no? Sí, se ve azul. Pero no está, eso es imaginario. ¿Ya? En donde se acerca esto, pero no la toca. Si yo tengo la posibilidad de hacer un zoom, no la va a tocar. Se va a acercar mucho, pero no. Es lo que uno dice, tiende a. Sí, por ejemplo, la función 1 partido por x, esa es la más clásica. Esa función, cuando es así, ¿no es cierto? Así es esa función. Así. Ahí. Y uno dice, cuando x tiende a infinito, el límite, la función de esa tiende a 0. Claro, porque imagínate, también lo puedes hacer tú con la calculadora. Tú le empiezas a ingresar números a ese valor, a ese. Dice, ya, 1 partido por 10, 1 partido por 100, 1 partido por 1000, etc. Y resulta que el resultado se empieza a achicar. ¿Cuánto se achica? Depende de la calculadora. ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar lo que se achique? Tú vas a decir con 2, 3, 4 decimales. Pero cuando suceda eso, ya vas a decir, no, ese cuestión se fue a 0. Porque tú vas a aceptar 2 decimales, 3 decimales vas a aceptar. Siendo que por allá lejos todavía tiene más. Eso es la tendencia, eso es una asíntota. Y aquí tengo la asíntota vertical. ¿Ya? Yo tengo un refrán para eso, pero no lo puedo decir en la actualidad. Más encima me estoy grabando, así que no puedo. Bueno, en el recreo se las cuento. Tenemos las asíntotas verticales. O sea, perdón, horizontales. Aquí se presenta el caso que te acabo de nombrar. Cuando se acerca a una recta, no sé si le ha pasado que han tirado una gráfica y se queda como estable, digamos, se acerca muchísimo, pero no la toca tampoco, no la cruza. ¿Ya? Y esas se calculan con límite al infinito, siempre y cuando exista. Recuerda que eso está sucediendo al infinito, aquí la línea azul esta es imaginaria, no se ve. Eso no es parte de la gráfica, la roja es la gráfica. Y acá también se acercó a menos infinito.
y por lo tanto se acercó aquí al número 2, por ejemplo. Yo aquí podría leer, decir que el límite, cuando x tiende al infinito positivo de esa función, que no tengo idea cómo se llama, me da 2. Porque se acerca, tiende la gráfica a ese número. ¿Ya? Y por último, que también nosotros no vamos a establecer con este modelo, que son las asíntotas oblicuas, ¿ya? Que son más bravas y hay que hacer más pega, porque hay que calcular límites al infinito y hay que hacerte una regla que no tenemos tanto tiempo para eso. ¿Cómo voy a hacer la rutina? Porque va a ser una rutina de poder graficar una función. Déjame mirar, ya aquí. Entonces tú vas a tener una función, por ejemplo, esta función cúbica. ¿Ya? Esa es una función cúbica, que me imagino que ninguno de ustedes sabe cómo es la función cúbica. Me imagino. Van a hacer trampas, van a ir a un trazador, a alguna aplicación y la van a trazar. Bien. Es como leer la solución del mercurio. ¿Ya? Y por lo tanto, pero no sé si la aplicación, bueno, hay aplicaciones súper buenas en la actualidad, que te van a decir, puntos críticos, máximo y mínimo, intervalo de crecimiento, concavidad, punto de inflexión, bosqueje la gráfica. ¿Ya? Entonces, para cuando vaya a suceder eso, lo primero que usted va a hacer es encontrar los puntos críticos. Por ejemplo, esta función no posee puntos críticos de naturaleza 1. ¿Por qué yo me di cuenta de eso? Porque la variable no estaba en el denominador. Está solamente la función en el numerador, no está en el denominador. Por lo tanto, no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales. Así que yo rápidamente veo una función y digo, ¿tiene asíntotas verticales? No. ¿Por qué no tiene punto de naturaleza? No se indefine en ninguna parte. Número 2, puntos críticos, segunda naturaleza. Es donde la derivada sea igual a 0. Donde la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, yo voy a tener la función y aquí voy a necesitar la cooperación de todos ustedes, porque ustedes saben derivar ya, por los conceptos previos que trabajamos. Más o menos, me dicen ya. Reguleque. Ya, entonces aquí vamos a aprovechar, 2x al cubo, ¿cuál es su derivada? Y ahí tú me tienes que confirmar si estás de acuerdo conmigo que es 6x cuadrado. Que menos 3x, su derivada es 3. Y que la derivada de un número es 0. Por lo tanto, en este instante, para este tipo de funciones, se va a complicar, pero no tanto. ¿Sí? Técnicamente aquí no va a evaluar uno si usted sabe derivar, va a evaluar que sabe usar la técnica para poder graficar. ¿Qué es lo que va a hacer después de ese momento? Usted va a la primera derivada a igualarla a 0. Porque para conocer puntos críticos, debo igualar a 0 la primera derivada. Y va a resolver la ecuación. Bueno, si es que una función cúbica como esta, siempre vas a caer a una ecuación de segundo grado. Porque va a bajar el grado cuando la derives. Por lo tanto, vas a ocupar la técnica de resolución de ecuación de segundo grado, que me imagino que la mayoría se acuerda. ¿Sí o no? Y por último, está la calculadora. En la calculadora hay en el menú, dice en el menú creo 3 o 5, equa. Y te dice qué ecuación quieres resolver. Si de primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero tiene que tener el menú. Me río porque se entusiasmó el tiro. Ya, sacó la pistola, callate. No sé, tiene el menú. En el MODE aparece un menú, tiene como 7 opciones. O con la pelotita al medio de la calculadora tú te corres para el lado y te presenta menú, pero no lo sé, vamos a tener que ver si la calculadora la tiene. ¿Ah? ¿Está? ¿Está? Ya. Y de ahí te va a pedir, la ecuación de segundo grado tiene la estructura de ax cuadrado más bx más c. Así. Entonces él te va a pedir el a, el b y el c. Y ahí va a resolver. Si hubiese sabido esto en tercero medio, ¿eh? Pero va a depender de la calculadora que tenga. Yo ahí no
No, ahí no sé cómo apoyar. Ya. ¿Tiene menú o no? Acá. Ya. Entonces, bueno, yo no tengo la calculadora en la mano, así que lo tuve que hacer a pulso. 6x cuadrado, despejé la x, apliqué raíz, vienen dos valores, por lo tanto, estos son los puntos críticos. El menos 1 partido por raíz 2 y el más 1 partido por raíz 2. Si es que tu calculadora es potente, te va a tirar la estructura con raíces. Si no, te va a decir decimales. Y va a venir la pregunta del millón. Profe, ¿qué querís? ¿Con cuántos decimales? Con todos. ¡Ya! ¿Para qué con esa? Ese va a ser el diálogo que vamos a tener. Porque si tú no usas el número exacto, o sea, con todos los decimales, te vas a correr del mínimo o del máximo. Porque si le robas decimales, te estáis corriendo. Así que es súper complejo que tú le cortes decimales a un número. Por eso la frase es que usted tiene que usar todos los decimales. Y en este instante, cuando usted anota la 1 partido por raíz de 2, está usando todos los decimales. Es alto riesgo, ¿ah? Si yo lo veo en términos económicos, un decimal es la compra de un Volvo, así que no. Ya, ¿listo? Por lo tanto, aquí yo tengo dos candidatos a máximos y a mínimos, porque tengo dos puntos críticos. ¿Listo? Tengo dos puntos críticos. Un punto crítico, dos puntos críticos. Ya. Ahora, para yo saber de qué signo es la primera derivada, voy a crear una tabla de signos parecida, y allá mi estimado se va a acordar, ¿no es cierto?, de las inecuaciones. ¿No? ¿Con valor absoluto? ¿No? ¿No? Tampoco. Ya. Que tú hacías una tabla y le ibas colocando los signos, más, menos, y tú establecías de qué signo es la solución de la inecuación. Esto es algo parecido, donde tú vas a colocar desde menos infinito hasta el más infinito. Vas a colocar tus puntos críticos. El menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Y vas a preguntar de qué signo es la primera derivada en esa etapa. Aquí al ladito está la primera derivada, aquí, ahí está la primera derivada. Entonces yo voy a elegir un número que esté en este intervalo, entre el menos infinito y el menos 1 partido por 2. Yo elegí el menos 2. Lo evalué en la primera derivada y me dio 21. Por lo tanto, en ese intervalo la primera derivada es positiva. Después usted va a elegir un número que esté entre el menos 1 raíz de 2 y el 1 raíz de 2. Yo elegí el 0. Y evalué y me dio menos 3. O sea, en la tabla de signo coloqué el negativo. Y después elegí un número que estuviese más arriba del 1 partido por raíz de 2. ¿Cuál elegí? El 3. Y me dio más 51. ¿Dónde estoy evaluando? En la primera derivada. Por lo tanto, por eso llené positivo. De esa manera yo llené la tabla de signos. Hable ahora, calle para siempre. Por lo tanto, la función va a ser creciente, puesto que su primera derivada es positiva, decreciente, porque su primera derivada es negativa, y creciente, porque su primera derivada es positiva en ese intervalo. Así yo sé los intervalos de crecimiento. Cuando crece, cuando decrece. Y bueno, aquí está anotado. Creciente, desde menos infinito a menos 1 partido por raíz 2, unido desde 1 partido por raíz 2 hasta más infinito. Es una anotación muy técnica de los intervalos. Y es decreciente, puesto que es negativa la primera derivada en ese intervalo entre menos 1 partido por raíz 2 y 1 partido por raíz 2. Así yo establezco cuándo va creciendo y cuándo va decreciendo. ¿Fácil?
Sí, ya, ok. No, estoy bromeando. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Cuando usted evalúa en el signo, por ejemplo, el resultado final positivo y negativo, siempre puede ser ese intervalo, por ejemplo, positivo, negativo, positivo. Ah, no, cualidad. Pueden ser que te den puro positivo. Por lo tanto, la curva siempre crece. Por ejemplo, algo así. Siempre va creciendo. En este caso, claro, me tiró positivo, después bajó y después volvió a subir. Puede ser solamente negativos también. No es tan ordenadito como si alguien se acordó de esa tabla de signos de los valores absolutos, que era ordenadita. Hacia la izquierda negativa, era ordenadita esa tabla, era maravillosa. Ahí la evaluación de los puntos, siempre nosotros podemos elegir esa. Sí, sí, tú eliges. O eso sí, elige un número que esté entre. Por ejemplo, el 1 partido por 2 es algo así como 0,7. Entonces yo elegí el 3 que estuviese bien lejito del número. Pero en ningún caso usted nos va a pedir que evaluemos para que todo tienda negativo, todo tienda No, positivo. pues, no te va a resultar. Claro, Tú vas a elegir un número y decir, ah, Dios mío, me salió negativo. puede ser a pasar. Sí, de todas maneras. Claro, El número que tú elijas es tu número. ya. Tú. Y no importa el número que elija, siempre la gráfica va a ser la misma. No, pues. No, porque puede suceder que haya dado negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, la gráfica va a bajar, subir, bajar. Ya. ¿Cómo calculé? Me voy a tener que devolver a esa pregunta. Me devuelvo. Los puntos críticos se calcularon a partir de la primera derivada. Cuando yo calculé la primera derivada me dijo que como respuesta era 6x cuadrado menos 3. Eso me dijo que era la primera derivada. Para conocer puntos críticos debo igualar a 0 la primera derivada. Igualo a 0 la primera derivada. Por lo tanto, por eso quedó esta ecuación. Y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Con la fórmula de memoria o con la calculadora. Ahora, sería muy terrible que la función original fuese una de cuarto grado, puesto que vas a tener que resolver una ecuación de tercer grado. Y hay drama. En esos casos, uno que lo trata de factorizar siempre. Eso uno busca cuando suceda eso. O una hermosa calculadora que resuelva ecuaciones de tercer grado. Dígame. Ahí. Después de haber resolvido esto te da dos valores. Ah, Un valor, ok. Lo que Sí, bueno, aquí yo malamente no lo coloqué. Aplico raíz. ¿De acuerdo? Para yo deshacerme del x cuadrado, le aplico raíz. Me queda raíz de x cuadrado es igual a la raíz de un medio. A ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Claro. Ya. Y esto se cancela, ¿no es cierto? No, yo me refiero al resultado final. Sí. Al final, el resultado es uno negativo y uno positivo, Sí. porque así es. No, porque eso se llama valor absoluto. Ah, ok, ya. Porque cuando uno saca raíz, sale el valor absoluto. Okay. Que por allá por tercero medio le llamaron más menos. Y ese más menos produce estos dos valores, uno negativo y uno positivo. La justificación formal es que ahí hay un valor absoluto. Por eso aparecen los dos valores. Ya. Me sigo. Me sigo. Ya. Por lo tanto, en este instante yo sé cuándo crece, cuándo decrece. Lo que sí yo sé que señores, este gallo tiene cara de máximo y este gallo tiene cara de mínimo. Puesto que la curva hizo eso, pues. ¿Cierto? Entonces uno dice, ah, tiene cara, candidato. A los candidatos hay que meterlos al criterio para saber si es que realmente son lo que son.
Porque el candidato te puede engañar. Te puede prometer todo el oro del moro y el mundo, y el candidato se me cae a mitad de camino, digamos. ¿Ya? Entonces este candidato nosotros lo tenemos que evaluar. Tenemos que colocarlo en el criterio para saber si es máximo o mínimo. Y el criterio, decía que la primera derivada tiene que ser 0 y la segunda derivada tiene que ser, ¿en dónde estoy? No, aquí. Menor que 0 para que sea un máximo. ¿Se acuerdan del criterio? No sé si por ahí debería estar. Entonces, eso es lo que hice yo. La primera derivada lo igualé a 0, o sea, perdón, lo evalué. Fui a buscar la segunda derivada, y por ese motivo aquí yo tengo la primera derivada, y aquí al ladito está la segunda derivada. 6x cuadrado, 12x. La derivada del 3, 0. Por eso aquí está la segunda derivada. Y yo voy a evaluar el candidato en la segunda derivada. Y al momento de evaluar, me va a decir si es positivo o negativo. Por lo tanto, yo voy a establecer si es un máximo o un mínimo. Eso lo voy a hacer, bueno, la evaluación la puedo hacer a pulso, con la calculadora, como usted quiera. ¿Y dónde cae el mínimo este? La función evaluada en el punto. Fíjate que ahí no tiene la cremilla, tiene la función. Por lo tanto, si lo evalúo la función original, me da 3,4. Ah, porque derivo. ¿Cuál es la derivada de 6x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de menos 3? 0. Acuérdense, yo tengo polinomios, la derivada de una estructura como esa. ¿Cuál es la derivada de eso? Es a por n por x a la n-1. Esa es una fórmula que nosotros comprobamos con algunos ejemplos y te pido que la tengas en un ayuda a memoria, torpedo, como quieras llamarle. No sería malo tener una ayuda a memoria. Ya. De igual manera hice con el otro punto, con el otro candidato, pero ahora lo evalué en el positivo. Calculé la segunda derivada y me dio mayor que 0, por lo tanto hay un mínimo. ¿Dónde alcanza su mínimo? En 0,5. Así que si alguien la va a hacer aproximada a la gráfica, va a estar aquí más o menos. Aquí está el máximo y aquí está el mínimo. Entonces cuando uno vaya a dibujar a mano alzada, tú no te burjas mucho, a mano alzada nomás, ahí hace el baile. Porque vas a conocer cuál es el punto más bajo y cuánto es el punto más alto. Lo que nos falta es saber este señor que es el punto de inflexión y el intervalo con cavidad. Pero para ello nosotros necesitamos saber la segunda derivada. No sé si se acuerdan, difícil tan poquito tiempo, los intervalos de concavidades. Y para ello yo necesitaba la segunda derivada. Y tengo que saber de qué signo ahora es la segunda derivada. La segunda derivada es para las concavidades, la primera derivada es para los intervalos de crecimiento. Entonces con este valor voy a poder establecer de qué signo es la segunda derivada. Y voy a hacer lo mismo que antes, pero ahora con la segunda derivada, que vendría siendo 12x. Voy a elegir un número que está entre menos infinito y 0, y el 0 es más infinito. Tomo cualquier número, aquí me dio menos 24 y aquí me dio 36. Por lo tanto me dio negativo y positivo. Eso quiere decir que en ese instante, al momento de darme negativo, es carita triste. Creo que no nos vamos a acordar del nombre cóncavo y convexo. Voy a decir hacia abajo o hacia arriba. No vaya a pensar en otra cosa. Y como se dieron cuenta, el 0 parece ser el punto de inflexión.
Por lo tanto, a ese señor también le tenemos que preguntar si verdaderamente es un punto de inflexión. Pero para saber qué es punto de inflexión necesito la tercera derivada. Después seguramente vamos a tener el criterio a pulso ahí para que nos fijemos. ¿Ya? Y aquí está la tercera derivada, que es 12. Porque la segunda derivada era 12x. Por lo tanto, no importa en qué número yo evalúe, siempre va a ser distinto de 0. Por lo tanto, sí, efectivamente en el 0 está el punto de inflexión, donde al evaluar en la función original me da 2. Por ese motivo la curva es esa. Ya. En este ratito, en este poquito tiempo, ya me pasé, esa es la dinámica, mamá. A la vuelta del café vamos a comenzar a trabajar en el taller que tiene de todo un poco, ¿ah? Así que ahí vamos a sufrir más. Ya, pero para esto que vamos a hacer entre todos, ¿no es cierto? Se dijo, ¿cómo se llama usted, mi estimado, que no me acuerdo? 1.1. F de x cuadrado menos 4x más 5. Determine la ecuación de la recta tangente en el punto 1, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de la recta tangente? ¿Ya? Y método f de x o f de 0 igual Ya, esa es la primera derivada. Ya, perfecto. Ya, perfecto. En este caso particular, la letra A, ¿cómo quedaría? F de 1 igual a F' en 1. Ay, me equivoqué. Ya. F' en 1. Ya, menos. Ya, entonces voy a hacerlo un poquito más bonito en la hoja siguiente. Ya, entonces la función que nosotros tenemos se llama f de x igual a x cuadrado menos 4x más 5. Ya, por lo tanto, y menos f de 1 igual a f' de 1 factor de x menos 1. Así estamos. Está jugando el colo, ¿no? Ah, eso es. Ya. ¿Aniversario de qué? ¿Por el 97 de la Copa Libertadores? Ah, la fundación, está de cumpleaños. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Supongo que aquí hay varios de esos mismos, ¿no es cierto? Ya. ¿Ah? De esos mismos. De esos que celebran ese aniversario. ¿O no? Pero hablen, pues sean cobardes. Para acá, por lo menos yo escuché, hay varios de estos mismos. No, de esos mismos. Sí, sí. Dime. Ya, perfecto. Bien. Te voy a contar un secreto que esto lo tengo que hablar. Mi señora es de esos. Yo estuve en el Monumental en el 91, 5 de junio. Yo estuve paseando en la playa porque no quería ver eso. No, pues yo andaba pateando piedra en la playa. Ya, ¿cuánto vale f de 1? ¿2? 1 al cuadrado menos 4 más 5. O sea que eso me da 2. Aquí viene una pregunta del millón. Yo no sé cómo en este instante, porque por una cuestión técnica, usted tiene varias maneras de calcular la primera derivada. Usted puede aplicar la definición
puede aplicar calculadora o puede aplicar álgebra. En este instante tiene esas 3 herramientas para calcular la primera derivada. Con alguna de ellas tiene que hacerlo. ¿Con cuál lo va a hacer? ¿Con álgebra? ¿Lo va a hacer con álgebra? ¿O lo va a hacer con la definición? ¿O lo va a hacer con la calculadora? Tiene que tomar decisiones. ¿Cómo? Ya, él es nuestro vocero, así que vamos a hacerle caso a él. O él no es nada, digamos, aquí. No. El encargado curso, ¿usted le quiere hacer caso a él que va a usar la definición? Perfecto, ocupemos la definición. Límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De f de x menos f de 1 partido por x menos 1. ¿Ya? Siempre ocupan lo más difícil, yo no entiendo esa parte. Ya. Límite cuando x tiende a 1, ¿de cuánto? ¿Cómo se llama f de x? X cuadrado menos 4x más 5. Menos, ¿cuánto vale f de 1? 2. Partido por x menos 1. O sea que me quedó límite cuando x tiende a 1 y en el numerador me quedó x cuadrado menos 4x más 3. Partido por x menos 1. Aquí debe suceder que debe ser factorizable el numerador para poder yo simplificar el x menos 1 que está en el denominador y poderlo sacar del problema. Recuerda que el límite lo estoy evaluando en 1, pero como se hace 0 en el denominador, no me sirve, no puedo. Así que eso uno siempre tiene que buscar, poder deshacerse, sacar, simplificar el factor que está en el denominador. ¿Perfecto? Ya. Es decir, que nos quedó igual límite cuando x tiende a 1, ¿de cuánto? ¿Puedo factorizar el numerador para tener un factor que yo pueda simplificar con el denominador? Ya. ¿Cuánto? X menos 2. Eso, menos 3. X menos 1. La pregunta es si es que todos ustedes están ya en condiciones de hacer la factorización. O si se acuerdan cómo factorizar. ¿Delegado? ¿Sí? Ya listo. Por lo tanto, me quedó límite cuando x tiende a 1 y este señor que estaba acá, ¿no es cierto? Yo lo voy a simplificar. Siempre uno tiene que buscar eso para cuando quiera hacer esta definición. A lo mejor no la quiere hacer, pues eso va a ser cosa suya. O sea, me quedó x menos 3. ¿Puedo evaluar? Sí. ¿Y cuánto me dio? Menos 2. Acuérdese que este resultado usted lo va a poder hacer por la definición. Nuestro delegado eligió esa forma. O lo puede hacer con la calculadora. Yo le mostré cómo usar la calculadora. Así. También puede arrancar por ahí. Siempre y cuando tenga una calculadora que le permita calcular la derivada. Ya, ¿listo? Por lo tanto, la ecuación que ando buscando es y menos 2 igual a menos 2 factor de x menos 1. Para que le quede un poquito más bonita, y menos 2 igual a menos 2x más 2. Para que le quede más bonita, igual a menos 2x. Lo que yo puedo opinar en este instante de esta recta tangente
está en que la curva va decreciendo en ese instante. Porque la primera derivada me dio negativo. Ah, perdón. Sí, era para ver si estaba atento, nada más. Nada más que eso. Ya, entonces me dio más 4, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Está en que la primera derivada me dio negativo. Por lo tanto, la curva en ese instante, que es la función, es decreciente. ¿Delegado está bien? Sí. Ya, listo. Recuerden que él es mi representante, así que lo que él entienda, todos entienden, ¿ah? Es que me tengo que entretener en algo, pues si no me aburro, po. Ya. ¿Está? ¿Estamos bien? Ya. Vamos a la segunda pregunta que decían que era en 4. ¿Sí? No sé si puedo cambiar, ¿no? Todavía no. Ya, entonces en el punto 4, perfecto. Entonces vamos aquí a declarar nuevamente la función. La función se llama x cuadrado menos 4x más 5, ¿no es cierto? Y la letra D dice que preguntan por la ecuación de la recta tangente en 4. O sea, me quedó f de 4. No, perdón. No, vamos a colocar la definición primero. Voy a colocar la definición primero. O sea, me dio y menos f de 4 igual a f' en 4 factor de x menos 4. ¿Perfecto? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuánto vale f de 4. ¿Cuánto vale f de 4? 5. 5. O sea, me dio 16 menos 16 más 5. O sea, me dio 5. Ahí está nuestro problema, no 17. La primera derivada en 4, ¿cómo la quiere hacer? ¿Por la definición, con álgebra o con la calculadora? ¿Delegado? Álgebra, perfecto. Sí, vos, correcto, menos mal que cambió, porque yo pensé que me iba a decir con la definición de nuevo. Ya, qué bueno que cambió. Pues. Ya, entonces la primera derivada con álgebra significa que me da 2x menos 4. Con álgebra. Y voy a evaluar en el 4 esa primera derivada. Y eso me da 8 menos 4. O sea que eso me da 4. ¿Qué es lo que hizo con la calculadora? En la calculadora colocó la tecla, colocó la función, la evaluó en 4 y le respondió 4. Que haya dado 4 es pura coincidencia nomás. No piense que siempre da el mismo número. La palabra siempre, no sé si le he contado, yo odio la palabra siempre. Siempre me dice, oiga, ¿siempre da lo mismo? ¿Siempre da positivo? ¿Siempre da...? Yo odio la palabra siempre. La usé una vez en mi vida. Y aquí estoy. Para siempre, le dije. Aquí estamos. Aquí. Tu función se llama x cuadrado menos 4x más 5. Entonces voy a derivar con álgebra. Y yo me digo, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de 4x? Menos 4. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. Por eso en ese instante el álgebra me dijo que la primera derivada es 2x menos 4. Y yo en esa evalúo. Ya. Por lo tanto, ahora yo voy a poder responder a mi pregunta, ¿no es cierto? O sea, me da y menos 5 igual a 4 factor de x menos 4. Y bueno, ahí para que le quede bonita la despeja, ¿no es cierto?
Entonces voy a borrar, no, no voy a borrar nada. ¿Borro eso? No, lo del álgebra. No, no. Entonces aquí nos quedó y menos 5 igual a 4x menos 16. Por lo tanto, mi ecuación de la recta vendría siendo 4x menos, ¿cuánto? 11. Eso quiere decir que la función va creciendo en ese punto. ¿Por qué? Porque la primera derivada me dio positiva. Paréntesis, el problema nuestro fue el 17. Ahí. Yo tampoco me fijé cuando lo dejé. 4 por 4. ¿Ya? ¿Listo? Ya. La siguiente pregunta de eso dice, grafique en un solo plano cartesiano. Bueno, aquí no sé cómo va a salir la gráfica, porque tendríamos que graficar esas cosas. Esa recta, la función cuadrática y la otra recta. ¿Cómo anda con graficar a pulso? No, perfecto, listo. Delegado, ¿usted sabe? No. Ah, ¿cómo me hizo así? No, porque no. Ya. Entonces, la primera recomendación es que yo tenga x cuadrado menos 4x más 5. ¿Ya perfecto? Ya. La otra, que es la primera recta, se llamaba y igual a, ¿cuánto se llama esta cuestión? 2x menos más 4. Ah, menos 2x más 4. Ya perfecto. Y la otra se llama 4x menos 11. Ya perfecto. Para esto, para que sea operativo, necesitamos la calculadora. Para que sea operativo. Porque me imagino que usted, en su año hermoso, construía una tabla de valores, donde colocaba X y colocaba hartos números aquí, que habitualmente colocan desde el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta el 5, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa cuestión o no? Sí, ya, perfecto. Y aquí colocaban Y, que era la respuesta de la evaluación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es que usted va a poner f de x aquí. F de x, ¿ya? Que va a ser la función, ¿perfecto? Entonces va a tomar su hermosa y linda calculadora. Va a ir al menú. Y la opción 7, que dice tabla. Voy a solicitar de que para la prueba traiga una calculadora porque si no va a estar colgado. Y verifique en casa que tenga la famosa tecla o el menú. El menú 7 dice tabla. No sé si alguien me puede acompañar y decir verdad lo que estoy diciendo yo. El 7 o el 9, perfecto. 7 o 9, depende de la calculadora, perfecto. Y en ese instante te va a aparecer una cosa f de x igual a algo. Ya. Las variables en la calculadora son monocromáticas, pero para que ella sepa que es una variable, es de color rojo. ¿Ya? Y en la calculadora hay una tecla que se llama alfa. Alfa te saca el color rojo. Entonces tú vas a poner alfa x al cuadrado menos 4x. Estoy colocando el color rojo porque estoy usando la tecla alfa. ¿Ya? Más 5, ¿cierto? Ya. Enter. O igual. Y te dice inicio. Inicio. El valor de la tabla, el menos 5, el primer valor. Enter. Te dice final. El último número, que es el 5. Que uno habitual de ordenado, ¿no es cierto? Y después te dice paso, o en inglés step. Ah, en inglés. Hay gente que tiene inglés. Paso significa el salto de uno en uno. Puede ser, como en este caso, menos 5, menos 4, menos 3, es de uno en uno, como también puede ser decimal.
Para no se complique la vida, colóquele 1. Enter. Y le arrojó la tabla. Y usted va a llenar la tabla con los numeritos aquí. Ya, listo. Eso lo va a anotar en el cuaderno, no sé, pues, algo. Y después va a hacer lo mismo, pero con la otra función. Pues. Y va a tener 3 tablas. Con distintos valores, ¿no es cierto? Eso lo va a tener que hacer a pulso. ¿Cachó la movida? ¿Sí? Y después de eso se va a ir al plano cartesiano. Y el plano cartesiano es el que tiene aquí. No, porque le quiero colocar la variable X. al lado del 4, pero no me aparece nada, no aparece el cuadrito que me menciona. Alfa, y la X está acá. Ahí está la X. Ah, ya. Y ahí, alfa, X. Ahí está la X. Ah, ya. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? ¿Ah? Enter. O sea, igual. Pero con el computador no es enter. Y ahí te arrojó la tabla de valores. Y esa tabla de valores tú la vas a llevar a tu plano cartesiano. Tienen que haber dado algo así. Así. Tú fuiste poniendo, no sé, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 ya. Acá colocaste el 1, colocaste el 2, colocaste el 3, colocaste el 4, colocaste el 5. Colocaste los puntitos y te dio algo así. A lo mejor en la tabla ustedes se van a dar cuenta, en el número 1, por ejemplo, que te arrojó los mismos valores. Y eso es la tangencia. Ya. Ya. ¿Listo? Eso quiere decir que esta etapa superada. Ya. Bien. ¿Delegado? ¿Sí? Ya. Ok. Vamos. Voy a cerrar este asunto. Voy a mantener por si es que a alguien le duele. Del álgebra, como son varias, ¿cuál de ellas trabajamos? Sugiero 2.2 o 2.3. 2.3. Vamos. Sugiero, ¿no es cierto? ¿Delegado está de acuerdo usted? Ya, perfecto. Le tengo que preguntar al delegado, después se me enoja. Me echa la bronca encima y... ¿Ah? No, yo creo que lo voy a quemar, maestro, y usted va a ser delegado de verdad. Bueno, mientras terminemos en un asado, toda esta cuestión, no hay ningún problema. Ya. Ahí estoy. ¿Usted me avisa para cuando yo pueda desplayarme? No, ahí está mal, esa pregunta está mal, compruebe, ahí se calcule. No compruebe. Ya, no importa. Punto 1. ¿Se da cuenta de que tiene que usar regla de la cadena? Sí. ¿Delegado? ¿Sí? O todavía no cacha cuándo ocupar o... No, ya, perfecto. Mira, vamos a hacerlo súper fácil. Si usted tiene un logaritmo y tiene una X, sin regla de la cadena. Pero si dentro del logaritmo hay cualquier tontera como lo que apareció ahí, regla de la cadena. Para cualquier función que usted conozca. Por ejemplo, si usted tiene una raíz con X, sin regla de la cadena. Pero si dentro de la raíz hay cualquier tontera, regla de la cadena. Para una trigonométrica, si es seno de X, por ejemplo, sin regla de la cadena.
Pero si aparece, ¿no es cierto?, cualquier estupidez dentro de esa cuestión, no sé, cadena. Así de rápido. Por lo tanto, lo que usted está viendo en este instante es un logaritmo con cualquier estupidez adentro. Por lo tanto, regla de la cadena. Fácil, ¿no? Ya. Así yo voy a identificar cuándo voy a ocupar regla de la cadena y cuándo no. Pero para ser sincero, como conversamos con mi amigo ahí al fondo, de ahora en adelante, siempre, aunque no me gusta la palabra, regla de la cadena. Para siempre. Regla de la cadena. Cada vez que usted vea una función, regla de la cadena. ¿Desde qué día es hoy? ¿19? 19 a partir del 19 a las 21:25 en adelante, para siempre, regla de la cadena. Está difícil esa, ¿eh? Ya. Como acabo de nombrar, entonces, ¿qué es regla de la cadena? La primera derivada. Entonces, aquí viene a aparecer el formulario. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por X. No. No, yo tengo una teoría del casi también. El casi igual que la nada. Casi hice el gol. No lo hice. No. Casi aprobé la asignatura. No la aprobaste. Casi me pillaron. No te pillaron. Entonces casi es igual que la nada. Mi gran teoría. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? ¿1 partido por X? No. ¿1 partido por? No. No, pues eso es peor. Pues. 1 partido por argumento. Dijimos que a partir de las 19, 21, 25 siempre regla de la cadena. ¿Cierto? Acabo de decirlo. Por lo tanto, es 1 partido por argumento por la derivada de argumento. Que son las 21:26, y que pasó el tiempo. Eso quiere decir que me quedó 1 partido por la raíz de 1 más la exponencial menos 1 por la derivada de argumento. El argumento, lo que está adentro. No, el argumento. Lo de adentro. Sí, lo de adentro. El argumento. Sí, lo que está adentro. ¿Cuál es lo que está adentro? La raíz menos el 1, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de la raíz? Eco, bien. 1 partido por 2 por la raíz del argumento por la derivada de argumento. O sea, 0 más la exponencial. Quedamos locos, quedamos locos, quedamos locos. ¿Eh? Te dejé loco, te dejé loco. Aquí está la derivada de la raíz. Y aquí está la derivada del argumento de la raíz. Ese 0 de ahí, porque es la del 1. La derivada de una constante, 0. La derivada de la exponencial, la misma. Y el último 0 es la derivada del 1. ¿De quién? ¿De la raíz? ¿O de qué? ¿Cuál fórmula? ¿Me pillaste? ¿Cuál fórmula?
Ah, la de la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz de argumento por la derivada de argumento. Dijimos que a partir de las 21:25, siempre regla de la cadena. Lo que está en el paréntesis es el argumento del logaritmo natural. Es la derivada del logaritmo natural. Sí, eso que está ahí es la derivada del logaritmo. 1 partido por argumento por la derivada de argumento. Cada vez que tú tengas una función, la derivada de la función por derivada de argumento. No se te puede olvidar. Las penas del infierno caerán sobre ti si que te olvidas del argumento. Córtese un dedo si quieres. Ya. Borro eso, borro eso, borro eso. Borro eso, borro eso, borro eso. Menos. Lo pongo acá. No, va a quedar poco espacio. Lo escribo aquí abajito, ¿ah? Menos. Lo escribo aquí abajito. ¿Cuánto sería? Menos. Ah. Tonto, cambia. Cambia el color, tonto. Y ahí está. Menos. ¿Cuánto? 1 partido por la raíz de 1 más la exponencial más 1. Por la derivada de argumento. Y eso me va a dar 1 partido por 2 veces la raíz de 1 más la exponencial por 0 más la exponencial. Menos, no, más 0. Cierro paréntesis. Mucho silencio, ¿eh? ¿Es ese menos? Ese menos de ese de ahí. Sí, sí. Y esto de aquí, es la derivada del logaritmo natural, que es ese. No, sí. Ahí. Está simpático este, ¿eh? Está extremo. Este es para aquellos que decían, tírese uno de prueba. Ya, ahora se está quejando que es mucho ahora. Uy, no hay cómo entenderlo. Yo diría que hay que simplificarlo porque te están pidiendo la segunda derivada. Y si te están pidiendo la segunda derivada, yo creo que será muy poco económico dejar eso así. Así que va a haber que simplificarlo. Entonces, voy a rayar sobre la marcha, no sé si puedo. Me refiero a que, por ejemplo, aquí tengo un más 0, así que voy a dejar la exponencial nomás. Aquí. Aquí abajo también me quedó más 0, así que también voy a dejar solamente la exponencial. Como está multiplicando, este gallo va a quedar en vez del 1. Porque va a multiplicar. Y el 0 también va a desaparecer. ¿Listo? Voy a hacer pillería, pero el portumbuque, ¿ah? Esto es cuando el profe llega y borra nomás en la pizarra. Pero profe, déjeme copiar. Ya borré. Así, ahí. Y voy a borrar el de allá. Eso sí. Ahí. ¿Listo? E incluso puedo sacar este paréntesis.
A lo de abajo le va a pasar lo mismo. Voy a sacar el paréntesis, voy a sacar el más, voy a sacar el cero. Voy a cambiar ese de ahí. Y lo voy a dejar como exponencial. Así y así. Borramos, borramos, borramos. E incluso para que me quede más bonito, lo voy a anotar acá arriba. Voy a anotar así. A ver, ¿cómo lo anoto? Ya no importa, ya sí. Ahí. Voy a anotar L elevado a X partido por la raíz de 1 más la exponencial más 1 por 2 veces la raíz de 1 más la exponencial. Al primer término también le voy a hacer lo mismo para no tener tantas fracciones. Voy a arreglar un poquito esto. Ahí. Y aquí me va a quedar algo así. No sé si fue muy generoso de mi parte borrar todo y volver a escribir. ¿Eh? Ahí, no sé si en este instante en su cuaderno está quedando algo parecido como esto. Y borro lo de abajo. Ya, listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay otro delegado como para preguntarle? ¿No? Ya. Ahora, si bien yo podría ir a buscar la segunda derivada, a lo mejor todavía puedo hacer cosas para que quede más simplificado. O sumar fracciones. Mínimo con un múltiplo. Me refiero que la primera derivada me va a quedar mínimo con un múltiplo, raíz de 1 más la exponencial menos 1 por la raíz de 1 más la exponencial más 1 por 2 por la raíz de 1 más la exponencial. Recuerdo que cuando uno busca mínimo como unos múltiplos, coloca los factores que participan. Y va a ser la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuántas veces cabe ese término con ese término en mi denominador? ¿Cómo lo descubre rápidamente usted? Lo que falta, ¿no es cierto? ¿Y quién falta? El consuma, es por lo que está arriba. Por lo que está arriba. O sea, que me quedó la exponencial factor de la raíz de 1 más la exponencial menos 1. Ahí estamos. No, perdón, más 1. Más 1. Eso es lo que faltaba. Avíseme, por favor, si es que me pierdo. ¿Eh? Recuerda que no te estoy mirando, así que no sé cuáles son tus sensaciones. No me doy cuenta. Menos. El mínimo con un múltiplo, esa expresión, ¿cuántas veces cabe lo que sobra? O sea, sobró L a X, factor de la raíz, de 1 más la exponencial menos 1. Avise si me devuelvo, no hay drama. No hay drama, avíseme. Tiene el micrófono encendido, no se preocupe. Cuando yo busco el mínimo como múltiplo, yo coloco todos los términos que aparecen al menos una vez. Por ese motivo yo coloqué la raíz de 1 más la exponencial menos 1, la raíz de 1 más 1, el 2 y la raíz. Esos términos aparecieron una vez al menos en los denominadores correspondientes. ¿Perfecto? Ya. Enseguida de descubrir cuáles son el mínimo común múltiplo, yo voy a preguntar, ¿este término se encuentra en mi denominador? Sí. ¿Este término se encuentra en mi denominador? Sí. ¿Cuál es el que sobra? Ese de ahí. Eso de ahí multiplica
a la exponencial. Por eso me quedó la exponencial por la raíz de 1 más exponencial más 1. De igual manera, esa frase no me gusta. De igual, es que como estuviese en misa. De igual manera, ese término lo encuentro aquí. Ese término lo encuentro aquí. ¿Cuál sobró? El con negativo. Por lo tanto, multiplica a la exponencial que estaba en el numerador por el negativo. Ya, perfecto. ¿Delegado? Correcto. Gracias. Gracias. Ya. Ahora, por una cuestión de espacio también, fíjate lo que va a suceder. No sé si alguien reconoce aquí, en el denominador, que esto está exactamente igual, pero con el signo cambiado. Si es que si yo lo llego a multiplicar, es suma por su diferencia. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 más la exponencial menos 1. Los menos 1 para la casa, o sea que todo este resultado que está aquí abajo es solamente exponencial. La pregunta es, ¿está de acuerdo conmigo? Para allá voy, porque como está tan grande esto todavía, lo estoy simplificando. Por ese motivo, esta multiplicación que es la suma por su diferencia, la voy a borrar, 1, 2, 3, la voy a borrar, y solamente se va a quedar la exponencial. ¿Dónde estoy? Ven para acá. Ven para acá. Solamente me quedó la exponencial. Si yo miro el numerador, con alta calma también, y yo multiplico ese término por la raíz, y ese término por el 1, y miro que acá tengo con el menos, y va a multiplicar por la raíz, y va a multiplicar con el menos 1, los productos con las raíces se van a anular. Y me va a quedar la exponencial con la raíz, pero signo cambiado. Se van a anular. La exponencial con el 1 me va a dar exponencial, y aquí me va a dar menos la exponencial con el menos 1. O sea, me va a quedar 2 veces exponencial. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O estoy hablando tontera? Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No me vas a ir pelando después? No, la cuestión que hice, no entendí nada. Eso quiere decir que en el numerador voy a borrar, borro, me quedó, ¿qué me quedó en el numerador? 2 veces la exponencial. No, po. Claro. Y todas estas cosas se están multiplicando. Y como todas esas cosas se están multiplicando, se simplificaron. No lo pude hacer antes porque habían sumas. Yo solamente puedo simplificar cuando tengo multiplicaciones. División. Pero si tengo suma, no puedo. ¿Ah? O sea que en este instante, como resultado, voy a tener que borrar. Borro. Ya borro. Entonces, como resultado, solamente me quedó 1 partido por la raíz de 1 más la exponencial. Y eso va a ser mucho más sencillo buscar su segunda derivada. Me cansé.
2 horas, vos. Ya, viste, al tiro tirándose al suelo, viste, al tiro. Al tiro con la llorada batata. Ya, pero acuérdate que esto es la primera derivada nomás, po. Sí, po. Usted me dijo al principio, tírese uno de prueba. Ya, po. Usted me dijo, usted fue. Yo nunca hago estas cosas, pero como me lo pidió. Y ahora hay que hacer la segunda derivada. ¿Perfecto? Ya. La segunda derivada es una división. Como es una división, el de abajo va al cuadrado. Por lo tanto, me quedó 1 más la exponencial. En mi caso, eso yo en vez de hacerlo como división, lo hice como exponente. Decisión del consumidor. Usted decide. No, es que él la raíz la escribió como elevado a 1 medio. O a menos 1 medio. Decisión del personaje. Sí, yo me voy a quedar con la rutina de siempre porque si no voy a producir conflicto. ¿Sí? No haga caso a lo que acaba de escuchar. Ya. Por lo tanto, voy a aplicar la regla de la división. ¿Ya? Si me cambio, en este instante, si cambio yo la rutina, van a llegar lechuga, tomate, papa aquí a este lugar, te la encargo. No puedo cambiar la rutina. Lo he hecho y he salido mal parado de la sala. Entonces, como es una división, el de arriba se llama U y el de abajo se llama B. ¿Cierto? La regla de la división era el de abajo al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, es lo que acabo de hacer. La raíz al cuadrado. Pero como es al cuadrado y con la raíz, se fue para la casa. Perfecto. La derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del 1? 0. O sea, 0 por cualquier cosa, no voy a anotar lo otro, si es 0. Menos 1 por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Uno partido por... muchas gracias. 1 partido por 2 veces la raíz del argumento por la derivada de argumento. ¿Y cuál es la derivada de argumento? E elevado a X. Delegado. Sí, acuérdate que a partir de las 21 a 25 siempre regla la cadena. Por lo tanto, si me enfrento a una raíz, su derivada es 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de argumento. Siempre. ¿Ya? Y en este instante lo único que falta es evaluar en 0. Me refiero que esta segunda derivada te pedían cuánto es el valor en 0. Y por lo tanto la variable X la reemplazo por 0. ¿Sí? Donde esté la X, yo voy a poner 0. Ahí está la X, pongo 0. Ahí está la X, ahí pongo 0. ¿Dónde está la X? Pongo 0. ¿Cuánto es e elevado a 0? 1. Por lo tanto, esto es 1. Por lo tanto, ese es 1. Por lo tanto, ese es 1. O sea que nos quedó
1 partido por 2 veces raíz de 2 partido por 2. O sea que tomo el primero e invierto el segundo.